Hoy se conmemora el Día Mundial de la Alimentación y desde la FAO vienen trabajando justamente para promover el derecho a la alimentación y para poder hablar sobre más detalles ya tenemos en piso a Fabiola Alcorta, ella es representante asistente de la FAO en Paraguay, quien nos va a brindar detalles sobre cómo viene trabajando la organización para poder justamente promover esto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a ProAgro. Muchas gracias por la invitación y este espacio para poder hablar hoy un poco del Día Mundial de la Alimentación que se celebra cada 16 de octubre a nivel mundial. Queremos conocer para iniciar justamente por qué se da esta celebración el día de hoy. Tiene un motivo muy importante para la institución. Asimismo, justamente también estamos celebrando los 79 años de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, comúnmente conocida, y celebramos y conmemoramos el Día Mundial de la Alimentación, que es un día realmente para reflexionar y promover la importancia de la alimentación en nuestras vidas. ¿Cómo se da el justamente conmemorar en este día y cuáles son esos principales objetivos que van ustedes teniendo para poder llevar adelante esta conmemoración cada año? También tienen un lema que va cambiando Claro, en cada año, sí. conmemoración. Asimismo, cada año va cambiando el lema, eso lo definen los países en la conferencia de la FAO. Este año el lema tiene que ver con los alimentos, acceso a los alimentos saludables y nutritivos, ¿verdad? El derecho a los alimentos. ¿Qué quiere decir el derecho a los alimentos? Implica tener acceso, disponibilidad de alimentos nutritivos, ¿verdad? Y de calidad, inocuos, para que podamos tener una vida digna, una vida mejor y también poder desarrollarnos en nuestros ámbitos como personas. Para la FAO, en realidad, el Día Mundial de la Alimentación es emblemático. Nosotros sabemos, nuestro mandato como agencia es erradicar el hambre. No es un mandato sencillo, es difícil y no depende de una sola persona o de una sola organización. Esto abarca a todo el mundo y a diferentes sectores. Esta semana, el 14 de octubre, inició la Semana Mundial de la Alimentación en Roma, donde está nuestra sede, donde participan diversos actores, desde el sector privado, la agricultura familiar, la juventud, a través de varios foros, unos foros vinculados a la tecnología, un foro vinculado, por ejemplo, a la juventud, otro foro vinculado a las inversiones en el sector agrícola. Entonces, la diversidad que mueve la alimentación es básica. Hay una frase muy importante para nosotros que implica entre las tres necesidades básicas de la persona que está el agua, está el aire y está el alimento. Qué importante justamente lo que destacaba. Y vienen trabajando a través de estas actividades desde las diferentes aristas. Hablaba desde la inversión, de cómo viene trabajando, cuáles son los desafíos, cuáles son los beneficios. Es todo un conjunto lo que vienen realizando en estas actividades. Asimismo, hablar un poco del derecho humano a la alimentación como un derecho per se, como todos los derechos que establece la Declaración de Derechos Humanos, es hablar también de la participación y la corresponsabilidad desde las políticas públicas, pero también de cada una de nosotras, las personas, porque nosotros tenemos también corresponsabilidad al momento de elegir el alimento que consumimos, a tener información y acceder a información sobre alimentos nutritivos, a transmitir ese conocimiento, pero también las políticas públicas y tanto también las inversiones que se hacen en los diferentes sectores ayudan a que se pueda mejorar la alimentación en el mundo. Imagínate, en el 2023 más de 700 millones de personas padecieron hambre, en donde en realidad el problema no es la producción de alimentos, sino la mala distribución, la poca disponibilidad y también el desperdicio de alimentos. Estas informaciones que ustedes comparten justamente de todo lo que viene a ser el impacto, también lo van obteniendo a través de estas reuniones, de estos foros, de ir compartiendo. Siempre vemos actores de la FAO de diferentes partes del mundo que van compartiendo su experiencia también. Asimismo, como te mencioné, la Semana de la Alimentación en Roma involucra a muchísimos actores. Se está conmemorando una reunión sobre el diseño de la agricultura familiar, varias autoridades de más de 190 países participando ahí, que representan tanto de la propia agricultura familiar, pero también de países, autoridades, como en nuestro caso la viceministra de Agricultura Familiar que está presente. Son foros de discusión, de debate y también de reflexión y poder llevar, digamos, la voz del mundo en su diversidad, hablar de la agricultura familiar y su rol con la alimentación es crucial porque en realidad no es lo mismo hablar de alimentación
en América Latina que hablar en África, ¿verdad? Entonces, este tipo de foros que son globales amplía esa diversidad y esas voces para poder comprender la problemática del hambre en el mundo. ¿Cuáles fueron esos principales pilares que Paraguay presentó este año en este foro? Paraguay está presente en el foro de inversiones. A través del Ministerio de Agricultura y Ganadería se presentaron 3 propuestas de inversión que son vinculadas a la cadena láctea, al banano y a la acuicultura. Rondan aproximadamente esas propuestas de inversión en unos 110 millones de dólares, y el foro de inversión es una plataforma para presentar al país. Paraguay lo que fue a hacer es, en la FAO, en este foro de inversión, presentar a diferentes sectores del ámbito de la inversión, sean bancas multilaterales, bancos internacionales o sector privado internacional interesado en el país en poder invertir. Entonces es un espacio donde es una oportunidad de presentar al país en su riqueza y su capacidad de poder seguir siendo un productor de alimentos para el mundo. ¿Cuáles son esos principales desafíos que ustedes encuentran para poder lograr justamente acceder a ese derecho a la alimentación que tanto se promueve y que justamente es necesario? Exactamente. Y realmente desde varias aristas tienen que ver. Uno, principalmente, si vamos a lo más sencillo y simple, es el acceso a información, ¿verdad? Necesitamos una educación alimentaria y un acceso a información para entender qué tipo de alimentos son saludables, porque al no tener el conocimiento podemos elegir un alimento que realmente no está aportando los nutrientes o la calidad necesaria de proteínas y de calorías que necesitamos para la edad que estamos viviendo, ¿verdad? Porque la alimentación no es igual para un niño, una mujer embarazada o una persona de tercera edad. Esa es una primera instancia, ¿verdad? El difundir la información, educar en alimentación. La alimentación es un hábito y se va construyendo con una educación alimentaria para tener una alimentación saludable. Otra de las estrategias son la promoción de políticas sociales, como lo tiene Paraguay ahora con Hambre Cero. Es un programa que está buscando justamente erradicar el hambre, ¿verdad?, a través de mejoras de acceso a alimentos en las escuelas, pero no solamente con la disponibilidad de alimentos, sino también complementar con la educación alimentaria de esos alimentos. Y una tercera pata importante para esos desafíos es avanzar en la producción de buenas prácticas, en prácticas, digamos, sostenibles que ayuden a la producción usando tecnología, usando drones, ayudando a mejorar la resiliencia ante eventos climáticos como sequía, para que la producción pueda ser más constante en el tiempo, para poder tener disponibilidad casi todo el año de las verduras y frutas que necesitamos, trabajar con agroforestería, combinaciones de diferentes rubros, tener mecanismos silvopastoriles que tienen que ver con la recuperación de suelo. Nosotros sabemos que con este problema de la sequía constante que estamos teniendo en Paraguay se erosiona el suelo, eso afecta por ende a la producción, y al afectar a la producción se generan menos alimentos, y al generar menos alimentos el precio es más costoso y nos llega a nosotros más caro, como el caso del tomate y otras hortalizas, por ejemplo, que ocurre en el país. Qué importante es eso, el también dar y brindar a los consumidores y a la ciudadanía en general toda la información para ver todo lo que implica esta cadena, porque muchas veces de repente vemos desde el lado de las políticas públicas, pero también como consumidores tenemos también ciertas responsabilidades para ir cuidando justamente eso. Con respecto a las actividades que ustedes realizan, estamos hablando de la semana, pero también durante el año vienen constantemente trabajando con diferentes instituciones, organizaciones, con el propio gobierno para poder justamente promover este derecho a la alimentación. Así mismo, la FAO se encuentra en más de 190 países en el mundo. Paraguay es miembro de la FAO, estamos nosotros presentes en Paraguay. La dinámica de la cooperación de la agencia en el país es trabajar desde la facilitación de diálogo, discusiones, análisis, investigación, pero también facilitar la ejecución y implementación de políticas públicas, ¿verdad? Estamos apoyando al Ministerio de Agricultura en todo lo que tenga que ver en mejorar la asistencia técnica desde la extensión agraria, poder fortalecer todo lo que tenga que ver con mecanismos, tecnologías para detectar daños y pérdidas en la producción de alimentos. Estamos con el MDS trabajando en todo lo que tenga que ver con Hambre Cero, con el Instituto Nacional de la Alimentación, el INAM, trabajando las guías alimentarias, que son instrumentos claves para todo el desarrollo, con el INDI, vinculado todo lo que tenga que ver con el Plan Nacional Indígena, en el eje de seguridad alimentaria y nutricional, y así puedo darte una gran lista, pero es, digamos, como el abanico de la diversidad que trabajamos con el sector público, pero también con el sector privado. Estamos trabajando con distintos gremios, discutiendo cuestiones que tienen que ver también con cuestiones de afectación de eventos naturales, de mejora de comercio internacional,
nacional, de cómo poder potenciar al país afuera, entonces también habilitando esas discusiones con el sector privado y con la sociedad civil, abocados también a poder mejorar los mecanismos de disponibilidad de educación vinculado a la alimentación, por sobre todo. Importante todo. Y hablamos también de otro día que se estuvo conmemorando, digo bien, que es el Día de la Mujer Rural, una protagonista también de lo que viene a ser la agricultura en nuestro país. Estuvieron también realizando actividades, también vienen promoviendo como organización justamente el apoyo a las mujeres rurales en nuestro país y a nivel mundial. Asimismo, ese es un punto sumamente relevante. Paraguay tiene una ley que es la Ley de Mujeres Rurales, es una ley específica para el sector en donde se determinan cómo las diferentes instituciones públicas y programas, tanto de acceso a crédito, oportunidades de emprendimiento o también de protección social, tienen que vincularse para apoyar a las mujeres en el sector rural. El Ministerio de la Mujer lidera este espacio con un comité interinstitucional con más de 9 instituciones públicas, la FAO apoya eso y ayer justamente con la conmemoración se espera también reflexionar sobre el rol, ¿verdad? Y los desafíos principalmente que las mujeres tienen en el sector rural, ¿verdad? La diferencia de oportunidades es muy alta, tanto en tenencia de tierra, en acceso a crédito. Si bien el último censo agropecuario muestra que la mayoría de las personas que trabajan la tierra en el campo son mujeres, el acceso a crédito, el acceso a educación, el acceso a oportunidades para mejorar emprendimientos es mucho menor para las mujeres. Es importante, justamente nosotros conversamos siempre en ProAgro con las mujeres que están justamente cabezas de hogar y siempre hablan de eso, ¿verdad? El principal desafío y nos dicen, nosotros además de ser mujeres que nos dedicamos al trabajo del campo, también somos las que llevamos adelante a muchas familias, ¿verdad? Entonces es fundamental el también dar a conocer esos desafíos que tienen para poder ir mejorando esta problemática. Así mismo, porque en realidad si nosotros pensamos en la alimentación como un pilar fundamental de nuestro futuro y de nuestro presente, porque es algo que nos sostiene, tenemos que pensar en las políticas que tienen que ayudar a las personas que producen alimentos. Y ahora, una vez que culmina todo lo que viene a ser el foro, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo vienen ustedes a trabajar en todo eso que fueron justamente de repente hablando en ese foro? Sí, los siguientes pasos son seguir acompañando tanto a los actores que involucran las cadenas que te mencioné, la cadena láctea, la cadena del banano y la cadena de acuicultura, junto con el Ministerio de Agricultura, poder ir dialogando y buscando los espacios de inversión que puedan realmente, desde otros sectores, principalmente el sector privado, despertar el interés y ver el potencial del país en estas tres cadenas para poder generar esas inversiones. FAO es un actor de facilitación de ese espacio de diálogo y de abrir esa oportunidad al país también y acompañar en lo que es el lema un poco de seguir sosteniendo el emblema del país como productor de alimentos. Ya hablaba al inicio de todos los pilares justamente para nuestro país principalmente, teniendo en cuenta toda la experiencia y el trabajo que realizan, ¿cómo se encuentra la situación de lo que viene a ser la seguridad alimentaria? ¿Ha habido cambios? ¿Hay un crecimiento? ¿Se va trabajando cada vez mejor? ¿Cómo ven ustedes? Sí, en los últimos 10 o 15 años Paraguay realmente en América Latina se posicionó y fue reduciendo los niveles de inseguridad alimentaria. Si bien eso ocurrió, el desafío sigue siendo grande. En el 2022, el Instituto Nacional de Estadísticas, en la encuesta permanente de hogares, realizó un relevamiento sobre la escala de inseguridad alimentaria en el país, que divide entre grave, moderada y no grave. Paraguay tiene 25 personas de 100, cada 25 personas del país de 100 está en una situación de inseguridad alimentaria moderada a grave, ¿verdad? Entonces también sigue siendo un desafío según esos últimos datos y entendemos que el esfuerzo que se pone en poder optimizar, porque en realidad Paraguay tiene más de 20 programas que de alguna u otra manera contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, pero lo que se busca es hacer que esto sea mucho más eficiente y que llegue al sector más vulnerable, que tiene menos oportunidades de poder mejorar su acceso y su disponibilidad a alimentos.
Fabiola, te agradecemos muchísimo el poder compartir con nosotros toda esta información que es fundamental para que los televidentes, los productores y todos los actores de la cadena justamente productiva puedan conocer, porque como dice, la información es poder y eso es lo que va a hacer que justamente puedan promover este derecho y podamos mejorar como país, porque Paraguay es un productor de alimentos y tenemos todas las posibilidades de ir mejorando. Así mismo, muchísimas gracias y solo reforzar que el Día Mundial de la Alimentación, el derecho de los alimentos es una corresponsabilidad de todos y todas, ¿verdad? Que desde nuestras propias casas cuando elegimos un alimento o abrimos nuestro refrigerador y elegimos el alimento, estamos contribuyendo o no a poder garantizar la seguridad alimentaria también en el mundo. Así que muchas gracias.